9 claves para que te vean como un lujo y no como una opción, una guía psicológica en un mundo donde la percepción no es todo, donde la forma en que te ven define las oportunidades que llegan a ti. Hay una gran diferencia entre ser visto como una opción más o ser percibido como un verdadero lujo. La mayoría de las personas pasan la vida buscando validación, tratando de encajar, esforzándose por ser aceptadas, pero quienes realmente destacan no son aquellos que ruegan por atención, sino quienes irradian un magnetismo natural, una presencia que no puede ser ignorada. Hoy te revelaré 9 claves fundamentales para transformar la manera en que el mundo te percibe, para que dejes de ser una simple alternativa y te conviertas en un estándar de excelencia, de valor y de distinción. Louise Hay, autora y pionera del desarrollo personal, entendió algo que muchos ignoran: todo empieza desde dentro. No se trata de trucos superficiales, de aparentar lo que no eres, sino de cultivar una mentalidad y una presencia que reflejen tu verdadero valor. La verdadera percepción de lujo no es cuestión de dinero, de marcas o de apariencias vacías, es la forma en que te presentas al mundo, la manera en que hablas, en que caminas, en que te relacionas con los demás y sobre todo en que te relacionas contigo mismo. Cuando piensas en algo lujoso, ¿qué te viene a la mente? Tal vez un auto deportivo, una joya exclusiva, un destino paradisíaco. Todos estos tienen algo en común: escasez, calidad y un aura de exclusividad. Pero lo más importante es que estas cosas no buscan ser validadas, simplemente existen y el mundo las reconoce por lo que son. Así es como debes proyectarte. El problema es que la mayoría ha sido programada para hacer lo contrario. Desde pequeños nos enseñan a conformarnos, a bajar la cabeza, a no destacar demasiado, porque podríamos parecer arrogantes. Nos inculcan la idea de que debemos ser humildes hasta el punto de desvalorizarnos. Pero hay una diferencia entre humildad y falta de autoestima. No se trata de creerte superior a los demás, sino de reconocer tu propio valor y actuar en consecuencia. Aquí es donde muchas personas fallan. Viven en un estado constante de necesidad, buscando aprobación, esperando que alguien más valide su existencia. Y aquí está la ironía. Cuanto más persigues la aceptación, más difícil se vuelve obtenerla. La clave está en hacer un cambio radical en tu mentalidad. En vez de pedir, en vez de rogar, en vez de demostrar que eres digno, empieza a comportarte como alguien que ya lo es. La primera clave para que te vean como un lujo es simple pero poderosa. Tu valor no se negocia. ¿Qué significa esto? Que no debes bajar tus estándares para encajar. Un diamante no se rebaja porque alguien no puede pagarlo. Un diseñador de alta costura no reduce el precio de su arte solo porque alguien no puede permitírselo. Y lo mismo aplica para ti. Cada vez que aceptas menos de lo que mereces, envías un mensaje al mundo de que no eres tan valioso. Por supuesto, esto no significa ser inflexible o arrogante, sino tener claridad sobre lo que aceptas y lo que no. Muchas personas terminan atrapadas en relaciones, en trabajos o en situaciones donde no son valoradas, simplemente porque tienen miedo de quedarse solas o de perder oportunidades. Pero lo que realmente pierden es el respeto por sí mismas. Sí, quieres ser percibido como un lujo. Debes tener la confianza para alejarte de lo que no está alineado contigo. Ahora bien, el mundo no solo te juzga por lo que dices, sino por cómo te presentas. Aquí entra la segunda clave. Tu imagen habla, antes que tú. Esto no tiene nada que ver con belleza física, sino con presencia. La forma en que te vistes, en que cuidas tu cuerpo, en que manejas tu lenguaje corporal, todo comunica algo sobre ti. No se trata de gastar miles en ropa de diseñador, sino de proyectar una imagen coherente con quien eres. La verdadera elegancia no viene de la marca que usas, sino de la forma en que te llevas a ti mismo. Cuando alguien entra a una habitación y transmite seguridad, automáticamente capta la atención. Su postura es firme, su mirada es serena, sus movimientos son calculados. No hay desesperación, no hay ansiedad por ser aceptado. Esa persona no busca validación porque ya la tiene en sí misma. Y eso es lo que diferencia a quienes son percibidos como opciones de aquellos que son vistos como una categoría aparte. Aquí es donde entra la tercera clave. La calidad de tus palabras define la percepción que tienen de ti. La gente no solo recuerda lo que dices, sino cómo lo dices. Las personas que dejan huella no hablan de manera impulsiva, no desperdician palabras, no buscan llenar silencios con comentarios irrelevantes. Su comunicación es clara, precisa y sobre todo poderosa.
Hay quienes creen que hablar mucho es sinónimo de inteligencia o carisma, pero la verdad es que el verdadero poder está en la mesura. Una persona que sabe callar en el momento adecuado y hablar con convicción cuando es necesario, siempre será vista con respeto. Piensa en cualquier figura que consideres influyente. No grita, no se queja, no busca aprobación con palabras vacías. Su discurso tiene peso porque refleja una mente disciplinada y un autoconcepto sólido. Esto es lo que debes desarrollar si quieres que los demás te vean como un estándar, no como una alternativa. Por supuesto, todo esto debe ir acompañado de la cuarta clave. Tu energía es tu mayor carta de presentación. Puedes decir las palabras correctas y vestir de la mejor manera, pero si tu energía no es magnética, la gente lo notará. No hay nada más atractivo que alguien que transmite seguridad sin necesidad de esfuerzo, pero esto no se logra de la noche a la mañana. Se construye con la forma en que te hablas a ti mismo, con los pensamientos que alimentas a diario. Luis. Ella hablaba mucho sobre el poder de las afirmaciones y la autoconversación. Si cada día te repites que no eres suficiente, que necesitas que otros te validen, que sin aprobación externa no vales nada, eso es exactamente lo que proyectarás. En cambio, cuando entrenas tu mente para reconocer tu propio valor, cuando dejas de mendigar atención y empiezas a vivir desde un estado de certeza, todo cambia. Si realmente deseas que los demás te perciban como alguien excepcional, debes dominar la quinta clave. Control absoluto sobre tus emociones y reacciones. Piensa en cualquier persona que sea vista como un referente, como alguien que impone respeto y admiración. ¿Qué tienen en común? Serenidad. No reaccionan impulsivamente, no se alteran por provocaciones, no pierden el control por circunstancias externas. Son dueños de sí mismos. La mayoría de las personas vive esclava de sus emociones, se dejan llevar por la ira, la ansiedad, el miedo o la inseguridad. Sus estados de ánimo dependen de lo que sucede a su alrededor. Si reciben un elogio, se sienten bien. Si son criticados, su mundo se derrumba. Este es un error fatal. Quienes poseen una presencia magnética no permiten que factores externos dicten su paz interna. Mantienen una compostura firme sin importar la situación. Pero ¿cómo se logra esto? A través de un entrenamiento mental constante. No se trata de reprimir emociones sino de gestionarlas con inteligencia. Una persona que pierde los estribos con facilidad, que se deja llevar por el drama o que reacciona con desesperación nunca será vista como alguien de alto valor. La clave es desarrollar la capacidad de observar las propias emociones sin ser dominado por ellas. Respirar antes de responder, mantener la calma en momentos de tensión y, sobre todo, jamás demostrar necesidad o urgencia. Cuando te vuelves emocionalmente estable, proyectas confianza en cada aspecto de tu vida. No buscas atención desesperada. No mendigas reconocimiento. No caes en provocaciones innecesarias. Esta estabilidad es lo que diferencia a los líderes de quienes siguen a la multitud. Y es también lo que permite que los demás te vean como alguien que no solo merece respeto, sino que es digno de admiración. Ahora bien, el control emocional es solo una parte del rompecabezas. La sexta clave es aún más sutil, pero igual de poderosa. La exclusividad de tu tiempo y energía. ¿Alguna vez has notado que los objetos más valiosos no están disponibles para cualquiera? No cualquiera puede entrar en un club de élite, conducir un automóvil de lujo o acceder a los círculos más exclusivos. Y esto no es casualidad. La escasez crea valor. Las personas que son vistas como una opción más son aquellas que siempre están disponibles, que dicen sí a todo, que se desesperan por encajar. En cambio, quienes son percibidos como un lujo no entregan su tiempo fácilmente. Son selectivos con quienes permiten en su vida, no buscan validación en todos lados y, sobre todo, hacen que su presencia tenga peso. Esto no significa ignorar a los demás o actuar con arrogancia, sino valorar el propio tiempo de manera consciente. Si regalas tu atención sin criterio, la gente asumirá que no tiene valor. Pero si eres selectivo, si eliges con quien compartes tu energía, entonces los demás entenderán que estar cerca de ti es un privilegio, no un derecho. Quienes realmente impactan el mundo entienden esto a la perfección. No se rodean de cualquiera, no se desgastan en conversaciones inútiles, no malgastan su energía en relaciones que no les aportan. Saben que su tiempo es su mayor activo y lo protegen con determinación. Por otro lado, existe un elemento fundamental que hace que todo lo anterior funcione.
Aquí entra la séptima clave, el dominio del arte del silencio y el misterio. En un mundo donde todos comparten su vida sin filtros, donde la sobreexposición es la norma, quienes saben guardar cierto aire de enigma se destacan automáticamente. Las personas más interesantes no son aquellas que revelan todo de inmediato, sino aquellas que dejan espacio para la curiosidad. Mantienen un equilibrio entre lo que muestran y lo que reservan. No sienten la necesidad de explicar cada paso que dan, ni de justificar sus decisiones. En cambio, permiten que los demás los descubran poco a poco. El misterio no significa ser distante o inaccesible, sino entender el poder de la expectativa. Si revelas demasiado rápido quién eres, qué haces y cuáles son tus intenciones, pierdes la capacidad de sorprender. En cambio, si dosificas la información, si permites que los demás sientan la necesidad de conocerte más, te vuelves automáticamente más atractivo. Esta es una de las razones por las que las grandes figuras de la historia han mantenido siempre un aire de reserva. No porque tuvieran algo que ocultar, sino porque entendían que el valor de su presencia aumentaba cuando no todo estaba a la vista. Aquí es donde entra la octava clave. Tu capacidad de crear impacto sin buscarlo directamente. Muchos cometen el error de intentar impresionar a los demás de forma forzada. Hablan de sus logros, presumen sus éxitos, buscan reconocimiento constante. Pero esto, lejos de atraer admiración, genera el efecto contrario. Las personas más influyentes no necesitan demostrar su grandeza porque ésta habla por sí sola. No buscan llamar la atención, simplemente la captan de manera natural. ¿Cómo? A través de la excelencia en lo que hacen. Cuando te conviertes en alguien excepcional en tu campo, cuando tu trabajo, tus acciones y tu presencia reflejan un estándar superior, el reconocimiento llega sin necesidad de exigirlo. El lujo no se promociona. No ves marcas exclusivas suplicando que la gente compre sus productos. No ves a líderes poderosos rogando por aprobación. En cambio, crean algo tan valioso que el mundo entero quiere formar parte de ello. Así es como debes manejarte. Finalmente, llegamos a la novena clave, la más importante de todas. Tu autopercepción es la base de cómo el mundo te ve. Puedes aplicar todas las estrategias anteriores, pero si en el fondo no crees en tu propio valor, nada funcionará. La forma en que te ves a ti mismo determina la manera en que los demás te perciben. Si te consideras una opción, te tratarán como una opción. Si dudas de tu propio valor, esa duda se reflejará en cada interacción. Pero si realmente te ves como alguien de alto nivel, alguien que aporta algo único al mundo, esa convicción será evidente en todo lo que haces. No puedes engañar a la gente. Pueden detectar inseguridad, necesidad o falta de autenticidad con facilidad, pero cuando te presentas con certeza absoluta de quién eres, el mundo responde en consecuencia. Aquí es donde la verdadera transformación ocurre. Cuando dejas de verte como alguien que necesita ser elegido y comienzas a actuar como alguien que es la elección natural, todo cambia. No es arrogancia, es claridad. No es presunción, es conocimiento de tu propio valor. Las personas más valiosas no buscan validación externa porque entienden que su valor no depende de la opinión de los demás. Y cuando adoptas esta mentalidad, cuando vives desde este estado de certeza, automáticamente el mundo te percibe como alguien que no puede ser ignorado. Si hay algo que separa a quienes son percibidos como extraordinarios de aquellos que pasan desapercibidos, es la capacidad de proyectar una confianza inquebrantable. No se trata de una actitud arrogante o artificial, sino de una certeza profunda que emana desde lo más interno. Una convicción tan firme que los demás pueden sentirla sin que sea necesario expresarla con palabras. Esa seguridad no se basa en la aprobación externa ni en los halagos. De hecho, no depende en absoluto de lo que el entorno piense. Es una fuerza interna que se ha cultivado a través de la experiencia, el trabajo personal y la disciplina. ¿Por qué algunas personas pueden entrar a una sala y captar todas las miradas sin hacer ningún esfuerzo? Porque transmiten una energía que los distingue. No buscan ser notados, simplemente lo son. Esto nos lleva a otro aspecto esencial, el dominio de la expresión no verbal. Mientras la mayoría se enfoca únicamente en lo que dice, aquellos que son percibidos como únicos entienden que el lenguaje corporal, la entonación y la mirada pueden comunicar mucho más que cualquier discurso. La forma en que te sientas, cómo caminas, cómo usas los silencios a tu favor, todo ello construye la imagen que los demás tienen de ti. Si alguien se muestra inquieto,
con movimientos bruscos o con una postura encorvada, transmite inseguridad. Por el contrario, quien se mantiene erguido con movimientos medidos y pausados, con una respiración controlada y un contacto visual firme, irradia seguridad. Y esta percepción se graba en la mente de quienes lo rodean. Otro aspecto esencial es la independencia emocional. Muchas personas se aferran a la validación de otros, permitiendo que sus estados de ánimo fluctúen según la atención o el reconocimiento que reciben. Esto crea una dependencia que, lejos de hacerlos más atractivos, los convierte en vulnerables. Quienes realmente son vistos como un lujo nunca permiten que su bienestar emocional dependa de factores externos. Una persona de alto valor no está preocupada por ser aceptada o rechazada. No necesita probar nada ni demostrar su importancia con desesperación. Su estado interno es estable, su felicidad no depende de circunstancias externas, y esta independencia genera un efecto magnético porque transmite una sensación de autosuficiencia que es profundamente atractiva. Pero hay algo aún más poderoso, la capacidad de inspirar respeto sin exigirlo. Muchos creen que para ser respetados deben imponer su autoridad, alzar la voz o exigir reconocimiento. Sin embargo, quienes realmente imponen respeto lo hacen sin esfuerzo. No buscan aprobación ni validación. Simplemente se comportan de una manera que deja claro que no tolerarán menos de lo que merecen. Este tipo de personas no necesitan rodearse de multitudes ni estar en el centro de atención para que se note su presencia. Se manejan con discreción, pero con una fuerza que hace imposible ignorarlas. La clave está en establecer límites claros sin necesidad de explicaciones. No permiten que nadie los trate con menos respeto del que se merecen y, si alguien lo intenta, su distancia es la respuesta. Además de esto existe otro factor clave en la percepción de alto valor, el desarrollo de una identidad sólida. Las personas más memorables no son aquellas que se esfuerzan por encajar, sino quienes construyen una esencia única. No siguen tendencias ciegamente. No moldean su personalidad para agradar a los demás. En su lugar, crean un estilo, una forma de expresarse y una presencia que las distingue del resto. Un error común es tratar de agradar a todo el mundo. Esto no solo es imposible, sino que diluye la autenticidad. Quienes dejan una huella no temen diferenciarse. No buscan ser aceptados, universalmente, sino que se enfocan en ser fieles a sí mismos, y esa autenticidad se convierte en su mayor fortaleza. Las figuras más influyentes de la historia nunca fueron aquellas que intentaron agradar a todos. Fueron quienes se mantuvieron firmes en sus convicciones, quienes expresaron sus ideas sin miedo, quienes no se doblegaron ante la presión social. Y este es un principio que sigue vigente. Si deseas ser percibido como alguien de alto valor, debes estar dispuesto a ser diferente. Otro elemento esencial es la capacidad de mantener el enfoque en lo verdaderamente importante. Muchas personas desperdician su energía en trivialidades, preocupándose por opiniones irrelevantes, reaccionando a provocaciones insignificantes o enredándose en conflictos sin sentido. Pero quienes realmente se destacan saben que su tiempo es valioso y no lo gastan en distracciones inútiles. Esta mentalidad se refleja en cada aspecto de su vida. No están constantemente en redes sociales buscando validación. No participan en conversaciones tóxicas. No malgastan su energía en discutir con quienes no tienen la capacidad de entenderlos. Prefieren invertir su tiempo en su crecimiento, en sus proyectos y en su desarrollo personal. Y aquí radica una diferencia crucial. Mientras algunos buscan reconocimiento inmediato, otros trabajan en su legado. No están interesados en la gratificación instantánea, sino en construir algo duradero. Esta mentalidad los coloca en un nivel superior porque no están desesperados por la atención fugaz, sino que se enfocan en crear un impacto real. Otro rasgo que separa a quienes son vistos como una opción de aquellos que son percibidos como un lujo, es la capacidad de generar valor, sin necesidad de pedir nada a cambio. Mientras algunos se centran en recibir, en exigir reconocimiento, o en reclamar su lugar, otros simplemente entregan algo tan valioso que el mundo no puede ignorarlo. Piensa en cualquier persona que haya dejado una marca en la historia. No se limitaron a pedir reconocimiento. Lo obtuvieron porque crearon algo que trascendió. Esto aplica en cualquier ámbito. Si quieres ser visto como alguien excepcional, no te preocupes tanto por lo que recibes. Enfócate en lo que aportas. Y esto nos lleva a un punto clave, la paciencia estratégica.
Muchas personas se desesperan si no ven resultados inmediatos, se rinden si no reciben el reconocimiento que esperan en poco tiempo. Pero quienes realmente logran algo significativo, entienden que la percepción de alto valor no se construye de la noche a la mañana. Un artista no se convierte en leyenda con una sola obra. Un líder no se gana el respeto con un solo discurso. Un profesional no se convierte en una referencia de su industria en un solo año. Todo esto requiere tiempo, constancia y una visión a largo plazo. Este es un punto que muchos no comprenden. Quieren resultados rápidos. Quieren que el mundo los reconozca de inmediato. Pero quienes realmente marcan la diferencia, entienden que la excelencia requiere paciencia. No buscan validación instantánea, porque saben que su valor será evidente con el tiempo. Así que aquí tienes una verdad fundamental. Si quieres que te perciban como alguien de alto nivel, necesitas pensar en grande y actuar con consistencia. No se trata de impresionar a corto plazo, sino de construir una presencia que se sostenga con el tiempo. Si observamos a las personas que son percibidas como excepcionales, notaremos que hay algo en ellas que trasciende la apariencia, el estatus o la riqueza. Su esencia parece envolverlas en un aura de exclusividad, de manera que no son vistas como una opción más, sino como una categoría aparte. Pero, ¿de dónde proviene esta percepción? Uno de los elementos más poderosos en la construcción de una imagen de alto valor es la selectividad. En un mundo donde muchos buscan desesperadamente encajar, aquellos que establecen un criterio claro sobre a quien permiten entrar en su vida se destacan sin esfuerzo. No se trata de arrogancia ni de desprecio por los demás, sino de un reconocimiento de que el tiempo y la energía son recursos limitados que no deben desperdiciarse en interacciones vacías. Cuando alguien se muestra demasiado accesible, disponible, en todo momento, su presencia pierde impacto. En cambio, aquellos que son más reservados con su tiempo y atención generan una percepción de valor, no porque jueguen a ser inalcanzables, sino porque tienen estándares elevados sobre con quien comparten su energía. Además de esto, otro factor esencial es la capacidad de mantener la calma en cualquier circunstancia. La mayoría de las personas reaccionan de manera impulsiva ante la adversidad, dejándose llevar por emociones descontroladas. Pero quienes poseen una presencia imponente saben que el dominio de las emociones es clave. No se apresuran en responder. No se alteran con facilidad. No pierden el control frente a provocaciones. Esta estabilidad emocional transmite un mensaje claro. Nada ni nadie tiene el poder de desestabilizarlos. Y cuando alguien irradia este nivel de control interno, se convierte automáticamente en una referencia, en alguien cuya presencia es sinónimo de autoridad natural. Otro aspecto que juega un papel fundamental en cómo te perciben es la manera en que manejas tu comunicación. No se trata solo de lo que dices, sino de cómo lo dices. La velocidad, la pausa, la entonación, el ritmo. Quienes hablan de manera precipitada, con dudas o con una necesidad evidente de ser escuchados, terminan proyectando inseguridad. En cambio, aquellos que tienen la capacidad de hacer pausas estratégicas, de elegir sus palabras con precisión, de transmitir ideas sin necesidad de alzar la voz, capturan la atención sin esfuerzo. La presencia también se construye a través de la coherencia. Las personas que cambian constantemente su discurso, que dicen algo hoy y lo contradicen mañana, pierden credibilidad. Pero quienes mantienen una congruencia absoluta en su forma de actuar y en sus principios, son percibidos como figuras de confianza. Esta coherencia no solo se refleja en las palabras, sino también en las acciones. Muchas personas hablan sobre sus planes, sus metas y sus valores, pero sus actos cuentan una historia distinta. En contraste, quienes verdaderamente son vistos como únicos no necesitan convencer a nadie de lo que representan. Sus elecciones, su forma de moverse en el mundo, su manera de actuar en privado y en público, todo está alineado con su esencia. Otro punto clave es el misterio. En la era de la sobreexposición, donde la mayoría comparte cada detalle de su vida, aquellos que eligen mantener una parte de sí mismos en reserva se vuelven intrigantes. La información que se da en exceso, pierde valor. Pero cuando alguien sabe dosificar lo que muestra, genera curiosidad. El misterio no significa ser inaccesible o distante, sino entender que lo desconocido siempre es más atractivo que lo obvio. Cuando todo sobre una persona está expuesto, deja de haber sorpresa, deja de haber interés. Pero cuando hay un aire de discreción, cuando no se puede prever cada uno de sus movimientos, se mantiene el interés vivo.
Otro elemento fundamental es la manera en que manejas la atención. Muchas personas buscan desesperadamente el centro de todas las miradas, pero lo hacen de una manera que refleja necesidad. Quienes verdaderamente son percibidos como valiosos, no buscan la atención, la atraen de manera natural. ¿Cómo? A través de la calidad de su presencia, no del esfuerzo por ser notados. Esto se traduce en algo muy simple. Cuando entras a un lugar, no necesitas demostrar quién eres con palabras o con demostraciones exageradas. La confianza en ti mismo, la manera en que te mueves, la tranquilidad con la que observas, todo ello habla más que cualquier intento forzado de destacar. Además, está la capacidad de elevar a los demás. Mientras algunas personas buscan demostrar superioridad menospreciando a otros, quienes realmente dejan una impresión duradera son aquellos que, con su sola presencia, inspiran crecimiento. No necesitan rebajar a nadie para resaltar. Al contrario, su forma de expresarse, su seguridad y su conocimiento, elevan el nivel de la conversación y de la energía en cualquier lugar donde estén. Este tipo de personas no solo son admiradas, sino que también son recordadas, porque en un mundo donde muchos buscan atención mediante la superficialidad, ellos destacan por la profundidad. Su carisma no está basado en frases vacías ni en actitudes ensayadas, sino en una autenticidad que deja huella. Por último, hay algo que marca la diferencia entre aquellos que son vistos como una opción más y aquellos que son percibidos como inigualables. La capacidad de mantenerse en constante evolución. La gente que se conforma con lo que ya ha logrado, que se estanca en una versión pasada de sí misma, pierde relevancia con el tiempo. En cambio, quienes entienden que el crecimiento es un proceso continuo, siempre generan interés. Este principio aplica en cualquier ámbito. Un artista que no renueva su creatividad, un líder que deja de innovar, una persona que se acomoda en su zona de confort, todos eventualmente pierden impacto. Pero quienes siguen explorando, aprendiendo, desafiándose a sí mismos, mantienen su atractivo intacto. En esencia, ser visto como alguien de alto valor no se trata de apariencia, dinero o estatus. Se trata de la forma en que manejas tu energía, tu tiempo, tus palabras, tu crecimiento. Se trata de cómo construyes una presencia que no puede ser ignorada. Porque cuando realmente encarnas estos principios, no necesitas convencer a nadie de tu valor. Simplemente lo proyectas. Cuando observamos a alguien que parece encarnar un nivel de valor superior, no es solo una cuestión de lo que dicen o hacen, sino de una impresión que dejan en quienes los rodean. No es un solo factor el que determina esta percepción, sino una combinación de elementos que se entrelazan de manera sutil pero poderosa. Uno de los aspectos más fascinantes de la atracción que despiertan estas personas es su dominio sobre la percepción del tiempo. No son esclavos de la inmediatez ni de la prisa constante que domina a la mayoría. Entienden que el tiempo no debe ser desperdiciado en lo que no aporta crecimiento, ni en situaciones que solo generan desgaste emocional. Alguien que se mueve con calma, que no es apresurado en sus decisiones, que no permite que el ritmo de los demás dicte su propia velocidad, transmite una sensación de control absoluto sobre su destino. Pero hay algo aún más profundo en esta relación con el tiempo. La capacidad de hacer que otros sientan que cada momento en su presencia es significativo. Mientras muchos buscan llenar los silencios con palabras innecesarias o se esfuerzan por impresionar con discursos largos y forzados, aquellos que saben cómo manejar la pausa, la intensidad y la profundidad de una conversación se destacan sin necesidad de grandes demostraciones. Un punto que no puede pasarse por alto es la capacidad de generar una impresión duradera sin necesidad de exageraciones. Muchas personas creen erróneamente que ser memorables implica ser ruidosos, llamar la atención con actitudes extravagantes, o forzar una personalidad artificialmente llamativa. Pero la realidad es que quienes verdaderamente dejan una huella no necesitan de artificios. Sus palabras son precisas, sus gestos tienen intención, su mirada refleja seguridad y su presencia genera un impacto genuino. La diferencia entre quienes son vistos como imprescindibles y aquellos que pasan desapercibidos radica en la forma en que manejan su propio sentido de identidad. Una persona que no tiene claridad sobre quién es, que cambia constantemente de actitudes para encajar en distintos entornos, que busca validación externa de manera constante, inevitablemente será percibida como prescindible. En cambio, alguien que tiene una identidad sólida, que no negocia sus principios ni su autenticidad, se convierte en una figura de referencia. Además, hay algo intrigante en la forma en que estas personas gestionan la energía que proyectan.
No es solo su lenguaje verbal el que comunica, sino cada pequeño detalle de su comportamiento. La manera en que entran en una habitación, el contacto visual que establecen, el ritmo de su respiración, la postura con la que se sostienen, todo ello crea una sensación de presencia que no necesita ser anunciada. La manera en que manejan las interacciones también juega un papel crucial. No buscan ser el centro de la atención, pero cuando hablan, sus palabras tienen peso. No intentan llenar espacios con comentarios vacíos, pero cuando intervienen en una conversación lo hacen con una intención clara. Saben cuándo permanecer en silencio, y cuándo hacer una afirmación que deje una marca en la mente de los demás. Otro aspecto fundamental es la forma en que manejan la influencia. No intentan convencer ni imponer su visión del mundo. En lugar de eso, permiten que sus acciones sean las que hablen por ellos. No buscan admiración ni reconocimiento, pero inevitablemente terminan inspirando respeto. No intentan demostrar lo que valen, porque su valor es evidente en la manera en que se conducen. Y aquí hay una clave esencial, la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo sin la necesidad de aprobación externa. La mayoría de las personas actúan condicionadas por el miedo al juicio, por la necesidad de ser aceptadas, por la inseguridad de no encajar. Pero quienes verdaderamente se destacan han trascendido esa etapa. No buscan validación en la mirada de los demás, porque han encontrado una certeza interna que los hace inmunes a la opinión ajena. Es en este punto donde surge otro elemento de gran relevancia, el desapego. Quienes son vistos como valiosos no están aferrados a la necesidad de gustar, de ser aprobados o de ser entendidos. No se preocupan por demostrar su importancia, porque saben que el verdadero poder no está en la aceptación externa, sino en la solidez interna. No mendigan atención ni tratan de complacer a todos, porque comprenden que el verdadero lujo es la libertad de ser uno mismo sin concesiones. Pero hay un detalle más que los distingue. La capacidad de mantener el control sobre su propio destino. No esperan que las circunstancias les favorezcan. No se quejan de lo que no pueden cambiar. No dependen de factores externos para definir su camino. Tienen una visión clara de lo que quieren, y en lugar de esperar a que el entorno se alinee con sus deseos, toman las riendas y crean las condiciones necesarias para lograrlo. No hay duda de que la percepción de exclusividad y de alto valor no se construye de manera superficial. No es cuestión de apariencia, de dinero o de artificios externos. Es una combinación de mentalidad, presencia, selectividad, dominio emocional y una profunda seguridad en lo que uno representa. Si observamos a las personas que parecen proyectar una sensación de lujo, exclusividad y alta consideración, notaremos que hay un factor común en todas ellas. No intentan encajar en las expectativas de los demás. En un mundo donde la mayoría busca aprobación, quienes destacan lo hacen porque han entendido que la validación externa no es lo que define su valor. Es fácil notar la diferencia entre alguien que actúa con plena seguridad y otra persona que modifica su comportamiento para recibir aceptación. Quienes transmiten un aura de exclusividad nunca fuerzan su presencia ni tratan de justificar su existencia en cada conversación. Son dueños de su energía, de su tiempo y de su espacio. No sienten la necesidad de demostrar nada porque la verdadera autoridad no necesita proclamarse. En la comunicación, este principio es aún más evidente. Hay personas que, cuando hablan, cautivan inmediatamente. No porque levanten la voz o porque digan cosas espectaculares, sino porque cada palabra tiene peso, cada pausa tiene sentido, cada mirada tiene intención. No aceleran su discurso para rellenar silencios incómodos porque entienden que el poder también está en la pausa, en la calma y en la confianza de no precipitarse. La atención es otro factor clave. La mayoría compite desesperadamente por obtenerla, pero quienes son realmente percibidos como únicos entienden que la atención no se mendiga, se atrae de manera natural. No buscan desesperadamente ser vistos o reconocidos porque su presencia por sí sola ya es un imán. No hacen alarde de sus logros porque sus acciones hablan por ellos. No necesitan probar su valía porque quienes los rodean lo perciben sin necesidad de explicaciones. Pero hay algo aún más profundo en este concepto de exclusividad, la ausencia de necesidad. Cuando una persona demuestra que necesita algo o a alguien para sentirse completa, automáticamente pierde poder. El lujo no reside solo en lo material, sino en la sensación de autosuficiencia, en la capacidad de disfrutar de la propia compañía sin depender de factores externos para sentirse valioso.
Es por eso que quienes tienen este magnetismo no buscan llenar vacíos con relaciones superficiales, no dependen de la validación ajena para sentirse importantes y no se aferran a situaciones que ya no aportan crecimiento. Esta falta de apego a la aprobación externa genera una impresión inmediata de independencia y solidez. Además, estas personas entienden que la forma en que manejan sus límites define la manera en que son percibidas. Mientras que algunos permiten cualquier tipo de comportamiento en su entorno con tal de ser aceptados, quienes realmente proyectan una sensación de alto valor establecen límites claros. No toleran la falta de respeto, no permiten que su tiempo sea desperdiciado y no ceden ante la manipulación emocional. Este nivel de selectividad en las relaciones no solo los protege de influencias negativas, sino que también refuerza la percepción de su valor. Porque cuando una persona no está disponible para cualquiera, su presencia se vuelve más apreciada. En contraste, aquellos que siempre dicen que sí, que están disponibles en todo momento, que buscan constantemente agradar, terminan perdiendo su esencia y su impacto. Otro aspecto determinante es la forma en que manejan los desafíos y las adversidades. Cualquiera puede mantener una imagen de seguridad cuando todo marcha bien, pero la verdadera distinción se observa en momentos de crisis. Cuando algo inesperado sucede, quienes han desarrollado esta mentalidad no se dejan arrastrar por el pánico, no reaccionan con desesperación y no buscan culpables. En su lugar, analizan, responden con estrategia y se adaptan con inteligencia. Esta capacidad de mantener el control en situaciones difíciles transmite un mensaje claro: nada ni nadie puede desestabilizarlos, y cuando una persona demuestra que no es vulnerable ante las circunstancias externas, automáticamente es vista con mayor respeto y admiración. Ahora, hay otro elemento que muchas veces pasa desapercibido, pero que tiene un impacto enorme en la percepción de exclusividad: la capacidad de crear expectativas. Mientras que algunas personas revelan todo sobre sí mismas en los primeros minutos de una conversación, aquellos que entienden el arte de la intriga saben cómo mantener el interés vivo. El misterio no significa ser inaccesible ni distante, sino aprender a dosificar la información que se comparte. Cuando todo sobre una persona es predecible, se pierde la magia, pero cuando hay una sensación de descubrimiento constante, cuando cada encuentro ofrece una nueva faceta, se genera un atractivo que no desaparece con el tiempo. Este principio se aplica en todas las áreas de la vida. En los negocios, los productos más exclusivos no revelan todo su potencial de inmediato. En las relaciones, las personas más interesantes no cuentan toda su historia en la primera conversación. En la vida personal, quienes realmente generan impacto no son los que exponen cada detalle de su existencia, sino aquellos que permiten que los demás descubran su esencia poco a poco. Además, la exclusividad no solo se trata de lo que se proyecta hacia afuera, sino también de lo que se cultiva internamente. La manera en que una persona se cuida, no solo físicamente, sino mental y emocionalmente, define la calidad de la energía que irradia. Quienes dedican tiempo a su crecimiento personal, quienes no se conforman con la mediocridad, quienes invierten en su evolución, inevitablemente terminan destacándose en cualquier entorno. Y es precisamente esa constante búsqueda de evolución lo que los mantiene relevantes. Mientras algunos se estancan en lo que ya conocen, en lo que ya dominan, en lo que les resulta cómodo, aquellos que realmente son percibidos como extraordinarios nunca dejan de aprender. No se limitan a lo que ya saben, sino que exploran nuevas ideas, nuevas perspectivas, nuevos desafíos. Esto se traduce en una mentalidad de expansión continua. No se quedan atrapados en círculos de comodidad, sino que buscan rodearse de personas